Buenas tardes, queridos hermanos. Continuando con los escritos de Luisa en el libro del reino del fiat divino en medio de las criaturas, libro de cielo, volumen 1. Iniciamos. Numeral 22. Una nueva cruz durísima para Luisa. La sujeción como víctima a la potestad de los sacerdotes. Sufrimientos penosísimos que tuvo que soportar por parte de ellos. Una mañana, entre otras, el Señor, después que recibí la Santa Comunión, me dio a entender que en el día sería sorprendida por el estado de adormecimiento total, ya que me invitaba a hacerle compañía participando de las penas que sufría por las ofensas de los hombres malvados. Y yo, sabiendo que el confesor no estaba en la ciudad, le dije enseguida: Mi buen Jesús, si quieres comunicarme tus penas, tú mismo deberás tener la bondad de hacerme recobrar, pues en caso contrario la familia no podrá enviar por el confesor porque éste se encuentra en el campo. El Señor todo bondad me dijo: Hija mía, tu confianza debe estar puesta toda en mí. Está tranquila y enteramente confiada y resignada, porque la una y la otra, puestas en mí, vuelven al alma luminosa, haciendo que las otras pasiones estén en su puesto, de modo que atraído yo por aquellos rayos de luz comunicados por mí mismo, tomo posesión del alma y la plasmo toda en mí, para hacerla vivir de mi misma vida. No pude oponer mis palabras a las suyas, y por eso tuve que resignarme a su santa voluntad, y ofrecí la comunión ya hecha como la última de mi vida. Dando pues el último adiós a Jesús en el sacramento, salí de la iglesia y, si bien resignada, sentía no obstante cierto desconsuelo en mí, pensando en lo que estaba por sucederme. Por eso, todo ese día no hice otra cosa que llorar y pedir al Señor que me comunicara nueva gracia para hacerme recobrar en caso de que estuviese por perder los sentidos. Y de hecho, ese mismo día fui sorprendida por aquel estado mortal que me resultó demasiado amargo, porque con una cruz nueva y pesadísima me encontré reducida a ese estado, cruz que yo misma juzgo y estimo como la más grave y pesada de cuantas he debido sufrir hasta este momento. Mientras entré a ese estado de mortal sufrimiento, me resigné del todo a hacer la voluntad de Dios y a disponerme a bien morir. La familia, entre tanto, viéndome en ese estado y que sufría tanto, trató de enviar por otro sacerdote, que tal vez podría tener la caridad de hacerme recobrar. Pero quién por una razón, quién por otra. Casi todos a quienes se les pidió cooperar rehusaron venir a casa, y así tuve que pasar la friolera de 10 días en esa continua petrificación de vida mortal, pero sin morir. Finalmente, al 11º día se prestó el confesor con quien me había ido a confesar para la primera comunión cuando yo era todavía pequeña. Este vino y me hizo recobrar, como la otra vez me había hecho volver en mí mi propio confesor. En esta recuperación comprendí dos cosas. La una, que no era la santidad sola del sacerdote la que me hacía recobrar los sentidos, sino sobre todo la potestad dada por Dios al sacerdote, como su ministro. Y la segunda cosa que aprendí fue el advertir los designios de Dios sobre mí, que era para involucrarme en la red subjetiva de sus ministros.
Desde aquí tuve una larga guerra de parte de los sacerdotes y hubo en efecto quien dijo que todo mi estado era una ficción, y esto para hacerme tener por santa, quien decía que yo era merecedora de palos, y así no tendría ya que caer en este estado de verdadero fingimiento. Quien me creía endemoniada y quien decía muchas otras cosas más, no hablar de las cuales es siempre bueno. Y por eso yo no sabía cómo proceder, ya que si la familia, para no hacerme padecer tanto en este estado, consideraba su deber ir en busca de algún sacerdote para hacerlo venir. Dios sabe a cuántos extraños rechazos se vio sometida, al punto que ya no podía más, en especial mi pobre madre, que por mí ha derramado un río de amarguísimas lágrimas. En cuanto a mí, callo, solo digo que el Señor perdone a todos los que me han dado motivo de mayor sufrimiento y recompense centuplicadamente a los que han sufrido conmigo, especialmente a mi madre. Imagínese, pues, cuán amarga me ha resultado esta sujeción, que para recobrarme deba tener absoluta necesidad del sacerdote. ¿Sabe Dios cuántas veces le he rogado, derramando amarguísimas lágrimas, que me liberara de tan dolorosa sujeción a su ministro? ¿Y cuántas veces le he resistido cuando estaba por pedirme el estado de víctima, deseando que aceptara sobre mí sus acervísimas penas? Entonces, más que nunca me hacía violencia a mí misma para resistir, diciéndole a mi buen Jesús: Señor, aceptaré el estado de víctima al que tú me llamas, cuando me hayas prometido que tú mismo me harás recobrar sin la venida del sacerdote. De lo contrario, no quiero someterme a un juego tan pesado. Y resistí así cuanto pude hasta el tercer día. Pero ¿quién puede resistir a Dios si Él lo quiere incondicionalmente? En los 3 días de resistencia opuesta hacia mi Dios, muchas veces salía con estas expresiones contra sus promesas, diciéndole con cálidas y amargas lágrimas: Señor, tú ya no cumples tu palabra dada, como decías que todo se desarrollaría entre tú y yo sola, y ahora quieres hacer intervenir a un tercero para hacerme recobrar, con lo cual estaré obligada a hacer conocer lo que pasa entre tú y yo, y decir que esto no es susceptible de suceder cuando tú me pones en condición de no poder recobrarme. ¿No has notado los tantos rechazos extraños y humillaciones que la familia ha tenido que sufrir injustamente de los sacerdotes que no nos creen nada? Se puede ciertamente prescindir de ellos y así estaremos contentos, es decir, contenta yo al aceptar tu sufrimiento sobre mí cuantas veces lo quieras, y al mismo tiempo más contento tú, que me harás recobrar cuando quieras, y así no podrás estar descontento de mí, porque estarás contento de mi condescendencia en hacer tu querer. Pero por más que yo decía, Jesús callaba, y fingiendo escucharme, parecía querer acceder en todo lo que, según yo, era justo y santo, pero en cambio vino a decirme: Hija mía, no temas, yo soy el que da las tinieblas y el que da la luz. Ahora ha sido el tiempo de las tinieblas, pero el tiempo de la luz vendrá pronto. Sabe además que mi costumbre es manifestar mis obras por medio de los sacerdotes. A ellos les he dado el poder conocer bien, juzgar y animar al alma a proseguir
sin perplejidades, si todo está según el criterio de la revelación, o bien hacer suspender y dejar todo lo que se juzgue no estar conforme al criterio de esas revelaciones. Es inútil decir que ante las palabras de Jesús debí callarme y sumisamente sujetarme sin más a su expreso querer, pero puedo callar ahora a quien estoy obligada a manifestar todo en precepto de obediencia. Cuántas enseñanzas y contradicciones he debido soportar en el curso de alrededor de 4 años. Y esto se ha dicho porque así se me ordena y no para reprobación de los sacerdotes que en este periodo me sujetaron a pruebas durísimas. Basta decir que se llegó a hacerme estar en el estado de sufrimiento, de inhabilidad, de inmovilidad y de petrificación hasta 18 días continuos, y algo así, lo que fue para mí verdaderamente estado de muerte sin morir, ya que inhabilitada para cualquier movimiento, no podía tomar ni una gota de agua ni satisfacer las necesidades naturales. En una palabra, fue darme todavía viva en manos de los sacerdotes, que a su voluntad y a mi despecho me hacían estar viva en estado de verdadera muerte. Dios solo sabe lo que pasé en aquellos 4 años de verdadero martirio, y cuando algún sacerdote tenía a bien llamarme a la vida, no usaba conmigo la caridad de decirme, ten paciencia, haz la voluntad de Dios, sino más bien represiones y reprimendas, como las que se hacen a veces a los caprichosos y a los desobedientes, que actuando a su propio talante, luego se han encontrado en la vía del mal.